Buenas noches, Enrique, un placer estar aquí nuevamente en el programa, un saludo para toda la audiencia. De igual manera, ministro, por ejemplo, vamos a hablar de un par de temas, el tema de Gonzalo Sánchez de Lozada, que se tiene previsto que esté sentado en tribunales en Estados Unidos los primeros días de marzo, el 5 de marzo específicamente, correcto, gracias a nuestra producción. Algunos de los portales, por ejemplo, el Deber Digital dice: malas relaciones Bolivia-Estados Unidos complican eventual extradición de Sánchez de Lozada. Y lo dijo el vicepresidente Álvaro García Linera. En este tema soy un poco pesimista, porque la estructura lo va a acorralar y lo va a proteger, dijo, ¿no? En palabras sencillas. Ambos países, Estados Unidos y Bolivia, carecen de embajadores desde el año 2008, tras la expulsión mutua de sus representantes diplomáticos. Las malas relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, que carecen de embajadores del año 2008, complican una eventual extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien va a juicio en un tribunal de Miami por una matanza el 2003, dijo este viernes en La Paz un abogado. La extradición se hace difícil con unas relaciones diplomáticas conflictivas entre Bolivia y Estados Unidos, afirmó Rogelio Maita, abogado de las víctimas, desde hace unos 15 años. La Paz y Washington carecen de embajadores del año 2008 tras la expulsión mutua de embajadores. Este año el presidente Evo Morales declaró persona no grata al embajador de Estados Unidos y echó a la agencia antidrogas DEA, acusándolos de apoyar un supuesto complot contra su gobierno. Pero también el presidente Evo Morales ha cuestionado y indicó: entrevistar a Sánchez Berzaín molesta al presidente Evo Morales, hacen apología del delito, y eso lo transmitió a través de un tuit también el Deber Digital. El presidente Evo Morales lamentó este viernes que algunos medios de comunicación hubieran consultado la opinión de Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Defensa en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre el juicio civil anunciado en su contra en Estados Unidos. El caso se investiga la masacre de octubre del 2013, en la que al menos 63 personas perdieron la vida como consecuencia de acciones militares ordenadas por el gobierno de Sánchez de Lozada. Horas más tarde, la ministra de la Comunicación, a través del Twitter del presidente Evo Morales, la ministra de Comunicación, Gisela López, se adhirió al reclamo. Vergüenza ajena siente uno condescendencia con que entrevistan a un genocida. Vamos a tener que recordarle la historia. Inicia el mensaje en Twitter y sigue: genocidas comenzaron la masacre con Marlene, la niña que vivía alrededor de Guarizata. Curiosa mirada por la ventana y una bala le atravesó el cuerpo. Bien, ¿qué interpretación, qué sensación tiene en la cabeza el ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce, que nos acompaña esta noche al vivo en La Paz, con pantalla compartida? Se sienta en tribunales el 5 de marzo Gonzalo Sánchez de Lozada, que era el presidente en ese entonces, el llamado Octubre Negro del 2003. Adelante, ministro, por favor. Muchas gracias, Enrique. Bueno, hemos todos tomado conocimiento de esta decisión que habría asumido un juez federal, el juez James Cohen, del distrito de Florida, de la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, que habría tomado esta determinación. Aquí yo tengo en mis manos, Enrique, la sentencia. En realidad es una resolución, lo que los abogados llamamos es una resolución interlocutoria, que consta de 68 páginas, ¿no es cierto? Está, por supuesto, escrita en inglés, que ha sido dictada el 14 de febrero del año en curso, mediante la cual, después de un largo periplo, diríamos, de estos 10 familiares de las víctimas de octubre, que han tenido el coraje, la determinación de, por su cuenta, con el apoyo del abogado Rogelio Maita y posteriormente con el apoyo de varias ONGs, la Universidad de Harvard y también algunos abogados que trabajan pro bono, es decir, sin cobrar, en los Estados Unidos, después de todo un periplo que han vivido por más de 10 años, porque este proceso se inicia el año 2007 y estamos en el año 2018, finalmente, bajo esta resolución, que es absolutamente concreta, reveladora, extraordinariamente clara, dispone el procesamiento en la vía civil de Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Bustamante y Carlos Sánchez Berzaín, y lo hace
en base a una serie de conclusiones que arriba la justicia norteamericana, Enrique. Yo tengo algunos extractos que he podido traducir de la sentencia, que son absolutamente reveladores. Y esto no lo dice un tribunal boliviano, no lo dice la Corte Suprema o el actual Tribunal Supremo de Justicia, sino lo dice un juez federal de los Estados Unidos, el juez Cohen, quien llega a conclusiones verdaderamente excepcionales y reveladoras de lo que realmente ha ocurrido en octubre del año 2003, en ese episodio luctuoso Ministro Arce, de nuestra vida sobre eso, nacional. Disculpe que lo interrumpa, a ver si podemos mostrar cosas nuevas, porque incluso la familia, tuve la oportunidad de entrevistar hace un par de noches al joven Patricio Quispe Mamani, que es hermano de uno de los que falleció, y él hacía algunos reclamos, ¿no? A ver si esta noche podemos mostrar, ministro Arce, algunas cosas reveladoras, como usted las dijo hace instantes, y que no la habíamos conocido nosotros los bolivianos, y que no entorpezcan el proceso que se inicia o que estará Sánchez de Lozada el 5 de marzo en los tribunales en Estados Unidos. Si podemos mostrar algunas cosas nuevas. Adelante, por favor. Claro que sí, Enrique. Mire, aquí ya tengo unos extractos de lo que dice esta resolución íntegra, que la hemos revisado, la hemos analizado. Es una resolución del juez norteamericano. Y voy a leer algunos extractos. Enrique dice: con relación a las ejecuciones sumarias, los demandantes han presentado suficiente evidencia para plantear un problema al jurado sobre si las muertes de los fallecidos fueron ejecuciones sumarias, y la Corte de los Estados Unidos encuentra que existe una controversia genuina sobre si las muertes en cuestión resultaron del plan de seguridad territorial de los demandados. Otra frase: sobre si las muertes fueron producidas por militares y sobre si son incompatibles con disparos accidentales o negligentes. Las evidencias presentadas, dice esta resolución, por los demandantes, concernientes a las circunstancias de las muertes de los fallecidos y las acciones de las tropas en cada lugar en el momento de las muertes, es suficiente para crear una disputa genuina sobre estos aspectos. Basados en la evidencia, póngame atención, Enrique, basados en la evidencia respecto a los hechos y circunstancias de cada tiroteo, un jurado podría razonablemente concluir que cada fallecido fue asesinado, killed, el término en inglés, por un miembro del ejército boliviano, y que los tiroteos no fueron accidentales ni negligentes. La resolución continúa. Sobre la responsabilidad indirecta, la Corte concluye que un jurado razonablemente podría encontrar que los demandados tenían ambos, en realidad, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, autoridad de jure y de facto para efectivamente controlar las tropas que supuestamente dispararon y mataron a los fallecidos. Sobre la responsabilidad por conspiración, la conspiración es una figura diferente en la legislación norteamericana, Enrique, y tiene la figura de una unión sin necesidad, un plan concreto, sin necesidad de tener un objetivo. Dice el juez Cohen: un jurado razonablemente podría encontrar a los demandados indirectamente responsables bajo la teoría de conspiración. Un jurado razonablemente podría encontrar que, basados en la posición de los demandados a la cabeza de la jerarquía militar boliviana, el plan de los demandados de matar civiles y las órdenes dadas por los funcionarios militares bolivianos de matar civiles, las muertes de los fallecidos en manos de militares, fueron cometidas por soldados que consintieron a la relación de agencia con los demandados y que cumplieron órdenes. Pequeños extractos, Enrique, que a uno lo dejan perplejo. Uno, cuando lee esta resolución dictada en inglés, y hay otras citas que recién las estamos analizando, de algunos testimonios que habrían dado algunos miembros de las Fuerzas Armadas, y que se indican directamente a Carlos Sánchez Berzaín de haber instruido y ordenado, además con palabras irreproducibles, con palabras racistas, con palabras de odio en contra de nuestros hermanos indígenas, que se habría ordenado directamente que se proceda al desbloqueo utilizando munición letal. Hay 68 páginas de recopilación de todo lo que se ha logrado construir, de todo lo que estas 10 personas, estos 10 bolivianos, han logrado construir para presentar ante una Corte Federal, ante un juez federal en los Estados Unidos, una solicitud de un juicio civil. Y en base a toda esta evidencia que se ha construido durante estos 10 años,
finalmente el juez Cohen ha decidido llevar a juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, y ese juicio va a empezar el día 5 de marzo, de acuerdo a lo que establece la propia resolución. Esto es importante mencionarlo, Enrique, porque si bien este no es un juicio que lo haya llevado el Estado, no es un juicio que tenga participación ni el gobierno ni el Estado, reitero, yo respeto muchísimo el trabajo del doctor Rogelio Maita. Rogelio Maita es un abogado muy comprometido que ha llevado adelante con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, la defensa, no solamente de las 10 víctimas que están en este proceso, sino de todas las defensas, de toda la asociación de víctimas, de las más de 50 personas fallecidas y de las más de 400 personas heridas que han quedado de los luctuosos hechos de octubre. Pero es importante porque es la justicia norteamericana, Enrique, no es un tribunal boliviano, no es un tribunal que ellos acusan de sometido al gobierno, no es en base a una denuncia de Evo Morales, no es en base a una denuncia de ninguna persona boliviana, sino es en base a un criterio, a un razonamiento que finalmente llega un tribunal norteamericano y establece estas evidencias. Esto es muy importante y ojalá. Yo comparto el escepticismo del vicepresidente Enrique, de nuestro vicepresidente Álvaro García Linera. Yo estoy convencido de que los Estados Unidos han bloqueado deliberadamente, exprofesamente durante más de 12 años, durante casi 15 años, ahora en octubre se van a cumplir 15 años de la masacre del 2013, Enrique, y los Estados Unidos ha protegido, los Estados Unidos ha conestado, los Estados Unidos exprofesa y deliberadamente ha negado la extradición de estas dos personas por razones políticas y no ha actuado con la dignidad y el respeto que el pueblo y la nación boliviana como un Estado soberano, libre e independiente se merecen. Hoy en día, que un propio juez norteamericano, que una propia Corte Federal norteamericana llega a estas conclusiones, habrá que ver qué hace el poder político norteamericano. Habrá que ver si realmente es capaz, y es muy posible que lo sea, tenemos el caso Posada Carrilles, tenemos muchos casos en la historia, pero habrá que ver con qué actitud, con qué pudor, con qué tupé finalmente ha de desoír lo que un propio juez de su nación, de su Estado, finalmente ha llegado a establecer. Es muy importante como antecedente, es muy importante porque esperamos los bolivianos, no perdemos la esperanza, pese al escepticismo que tenemos, no perdemos la esperanza de que estos dos actores principales, según la justicia norteamericana, se sumen al juicio que ya ha habido contra funcionarios de las Fuerzas Armadas y otras autoridades, y finalmente el pueblo boliviano, Enrique, sepa la verdad de qué es lo que ha ocurrido en uno de los episodios más tristes, más luctuosos que nos ha tocado vivir en democracia, como fueron las jornadas de octubre del año 2003. Enrique, sobre lo que usted decía, sí, yo he visto, o mejor dicho, he escuchado la entrevista que se le ha hecho a Carlos Sánchez Berzaín en una radio de la ciudad de Santa Cruz. Y realmente a mí me daba mucha pena porque me duele mucho que un periodista boliviano que sabe, que conoce todo esto, que sabe lo que hemos vivido, aquí yo tengo algunos recortes de periódico de esa época y un titular terrible, Enrique, del año 2003, del 13 de octubre del año 2003, el periódico La Razón dice: la violenta toma militar del Alto costó 26 vidas. Imagínese, Enrique, hablar de 26 vidas como si nada. Dice, al día siguiente, el 14 de octubre, el titular de La Razón dice: hay 28 muertos más y el gobierno militariza la paz. Dice, Goni pierde a Mesa y decide no irse. El MIR lo apoya y el NFR duda. La gasolina se abrió paso a plan de gases. La caravana de la muerte, recordemos lo que fue eso. Y así una serie de publicaciones que todos los bolivianos las sabemos, las conocemos, y que este distinguido amigo del deber no tuvo la dignidad, quién sabe, de preguntarle a Carlos Sánchez Berzaín qué le parece que un juzgado norteamericano del país donde él está refugiado haya llegado a la conclusión de enjuiciarlo y de procesarlo. Hace una entrevista extremadamente coloquial donde se le ha permitido decir a Sánchez Berzaín que prácticamente los responsables de la muerte sería el presidente Evo Morales y sus colaboradores, que él es el que más sufre las muertes de las más de 50 personas. Una serie de situaciones que no deberían ser aceptables, querido Enrique. Ministro Arce, yo le voy a contar en 30 segundos, luego de la pausa, una experiencia personal que sí entra en este análisis y no es una conclusión.
y luego vamos a las puntualizaciones finales sobre este tema específico, qué se puede lograr el 5 de marzo, y luego hablamos de los alegatos, lo que se puede decir de la Corte Penal de La Haya, que usted manifestaba cuando estuvo aquí en el CED, que es la corte que ha creado el ser humano más importante del mundo. Y ahí la más grande corte. La más grande corte, me recuerdo bien esas frases, y hablamos luego sobre ello. ¿Correcto, ministro? 2 minutitos, vamos a la pausa. Correcto. Sí, bien. A la orden, Enrique. 2 minutitos, ya volvemos.